Mi novia venezolana me convenció de traer a su familia a Estados Unidos, pero cuando descubrí lo que planeaba tuve que llamar a migración. Siempre pensé que era una persona con buen juicio. Me crié en una familia que valoraba el esfuerzo, la honestidad y la empatía. Nunca me consideré ingenuo, pero después de todo lo que pasó, no sé si solo fui un idiota ciego por amor o alguien que se dejó llevar demasiado por sus emociones. Hace 2 años conocí a Valeria. Nos cruzamos en un café cerca de mi trabajo, un sitio al que solía ir casi a diario. Ella estaba ahí con un cuaderno lleno de apuntes y una computadora que parecía a punto de colapsar por lo vieja que era. Yo solo quería tomar un café rápido, pero cuando accidentalmente derramé mi bebida cerca de su mesa, terminé pidiéndole disculpas mientras ella intentaba salvar sus notas. Fue uno de esos encuentros que parecen sacados de una película cursi. Nos pusimos a hablar, y aunque al principio la conversación fue algo superficial, hubo algo en ella que me atrapó. Era venezolana, estudiaba con una visa de estudiante y trabajaba medio tiempo como camarera en un restaurante cercano. Desde el principio noté que era una mujer fuerte, alguien que había tenido que luchar mucho para llegar a donde estaba. Valeria me contó sobre la situación en su país, de cómo la crisis económica había obligado a su familia a vender prácticamente todo para que ella pudiera estudiar en el extranjero. Nuestra relación avanzó rápido. En unos meses ya éramos inseparables. Ella era dulce, atenta y parecía compartir mis metas de estabilidad y crecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado a alguien con quien podría construir algo real. Pero todo empezó a cambiar alrededor de nuestro primer aniversario. Valeria comenzó a hablar más y más de su familia. Era evidente que los extrañaba mucho y que le preocupaba lo difícil que lo estaban pasando en Venezuela. Me contó que su papá había perdido el trabajo, que su mamá estaba lidiando con problemas de salud y que sus 2 hermanos, ambos en sus 20s, tenían dificultades para encontrar empleo. No voy a mentir, la historia me tocó el corazón. Valeria hablaba de ellos con tanto amor y desesperación que no pude evitar querer ayudar. Al principio, solo se trataba de pequeños gestos, como enviarles dinero para comida o medicinas. Pero con el tiempo, ella empezó a insinuar algo más grande. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, Valeria mencionó que su familia podría venir a Estados Unidos con visas de turista. Según ella, solo necesitaban un empujón para empezar, algo de ayuda mientras encontraban la manera de estabilizarse. Me dijo que sería temporal, que en unos meses podrían regresar o encontrar la manera de valerse por sí mismos. En ese momento, no vi nada malo en la idea. Estaba enamorado, y si ayudar a su familia significaba que ella sería más feliz, ¿por qué no hacerlo? Además, Valeria tenía una manera de explicar las cosas que hacía que todo pareciera razonable. Ella insistía en que no me costaría mucho, que sus hermanos podían trabajar para mantenerse mientras tanto y que su papá, aunque mayor, era un hombre muy trabajador que solo necesitaba una oportunidad. Así que acepté. No me importaba gastar algo de mis ahorros para ayudarles a salir de esa situación tan dura. Lo que no sabía era que mi buena voluntad iba a ser completamente pisoteada. Al poco tiempo, empezamos con los trámites. Valeria se encargó de guiar a su familia para que solicitaran visas de turista. Yo cubrí los gastos de las entrevistas y los boletos de avión. También alquilé un pequeño departamento para que tuvieran donde quedarse mientras se acomodaban. En total, gasté más de lo que quería admitir, pero me dije a mí mismo que era una inversión en el bienestar de la mujer que amaba. Cuando la familia de Valeria llegó, todo parecía ir bien. Estaban agradecidos, o al menos eso parecía al principio. Les di la bienvenida como si fueran mi propia familia. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar, y esas primeras semanas de aparente armonía no fueron más que una fachada. Por ahora, dejaré la historia aquí, pero créanme, esto apenas está empezando. Lo que pasó después fue como una bola de nieve, cuanto más trataba de ayudar, más cosas empezaban a salirse de control. Y lo peor de todo es que yo no tenía idea de lo que realmente estaba pasando detrás de mi espalda. Actualización 1. Después de semanas de papeleo, entrevistas y coordinación, finalmente llegó el día en que la familia de Valeria aterrizó en Estados Unidos.
Recuerdo estar en el aeropuerto con un cartel improvisado que decía bienvenidos y pensar que, a pesar de todo el esfuerzo, valía la pena solo por ver la sonrisa de Valeria. Ella estaba radiante, nerviosa, y no dejaba de hablar sobre cómo esto era el comienzo de una nueva vida para ellos. Cuando llegaron, los saludos fueron cálidos. Sus padres, Amalia y Carlos, parecían agradecidos, aunque se notaba que estaban fuera de su zona de confort. Sus hermanos, Mateo y Luis, eran más reservados, pero igual me dieron un abrazo y agradecieron todo lo que había hecho. No me pareció raro en ese momento, pero había algo en su actitud que me hacía sentir como si no estuvieran tan impresionados como yo esperaba. Como si lo que para mí era un acto enorme de generosidad para ellos fuera simplemente algo que ya daban por sentado. Los primeros días estuvieron llenos de ajustes. Los llevé al departamento que había alquilado para ellos, un lugar pequeño pero cómodo, con 2 habitaciones, un baño y una cocina funcional. Me aseguré de que tuvieran lo esencial, muebles básicos, utensilios de cocina, ropa de cama. Hasta les dejé algo de comida para que no tuvieran que preocuparse por salir al supermercado en su primera semana. Valeria estaba emocionada, y yo me sentía satisfecho con la decisión. Pero rápidamente empezaron a surgir pequeños detalles que me hicieron fruncir el ceño. Amalia, la madre de Valeria, empezó a comentar sobre el tamaño del departamento casi de inmediato. Es más chico de lo que pensaba, dijo mientras recorría el lugar, pero supongo que nos acostumbramos. Su tono no era grosero, pero tampoco era lo que esperaba escuchar de alguien a quien acababa de ayudar a escapar de una situación crítica. A los pocos días, Carlos, su padre, me pidió ayuda para conseguir un televisor más grande. El que yo había comprado, una pantalla de 32 pulgadas, aparentemente no era suficiente para ellos. No queremos abusar, pero ya sabes, necesitamos algo para sentirnos más cómodos. Era un comentario ligero, pero me dejó una sensación extraña. Valeria lo respaldó, diciendo que era algo pequeño después de todo lo que había hecho. Decidí dejarlo pasar. Pensé que simplemente estaban pasando por una etapa de adaptación. En mi mente, seguían siendo personas que habían atravesado muchas dificultades y yo quería darles un poco de estabilidad para que se sintieran mejor. Sin embargo, las cosas no pararon ahí. En las semanas siguientes, noté que Valeria estaba tomando decisiones que no habíamos discutido previamente. Por ejemplo, comenzó a comprar muebles adicionales con mi tarjeta de crédito. Cuando vi el estado de cuenta y le pregunté al respecto, me respondió con un tono despreocupado: no te preocupes, es solo temporal. Mi papá me pidió algunas cosas para el departamento, pero después te lo devolvemos. No era una respuesta que me tranquilizara, pero me dije que era mejor no pelear por algo tan insignificante. Mientras tanto, Mateo y Luis comenzaron a buscar trabajos. O al menos eso era lo que decían. Durante varias cenas con ellos, noté que hablaban mucho sobre trabajos en efectivo, sin contrato, en lugares como restaurantes o construcción. No me sorprendió, porque sabía que con visas de turista no podían trabajar legalmente. Sin embargo, cuando mencioné que quizás deberían enfocarse en encontrar oportunidades legales o pensar en regresar cuando se les acabara la visa, Valeria me interrumpió de inmediato. ¿Por qué regresar? Aquí tienen más oportunidades y pueden encontrar algo que les permita quedarse más tiempo. No es tan complicado como parece. Ese comentario me hizo sentir incómodo, pero no dije nada en el momento. No quería que pareciera que estaba siendo insensible con su situación, pero en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. El punto de inflexión llegó un mes después de que la familia se mudó al departamento. Una noche, mientras estábamos todos en mi casa para cenar, escuché a Mateo mencionar algo sobre el plan. Fue una conversación rápida, casi un murmullo entre él y Luis, pero las palabras me hicieron arquear una ceja. Cuando les pregunté a qué se referían, ambos se rieron nerviosamente y dijeron que estaban hablando de algo relacionado con el trabajo. Valeria tampoco le dio importancia, pero yo no podía quitarme esa palabra de la cabeza. Por primera vez, empecé a cuestionarme si había tomado una buena decisión al involucrarme tanto. Las señales estaban ahí, pero en ese momento seguía sin querer verlas. Para entonces, mi cuenta de ahorros ya había bajado considerablemente.
Entre los gastos del departamento, las compras inesperadas y las pequeñas emergencias que iban surgiendo, sentía que mi vida financiera estaba en pausa. Pero cada vez que intentaba hablar con Valeria sobre la necesidad de establecer límites, ella lograba distraerme con su encanto. Actualización 2. Los meses pasaron y lo que al principio parecía ser una situación temporal empezó a sentirse más permanente. Al comienzo, yo mismo intentaba convencerme de que todo iba según lo planeado. Pero la realidad era otra, la familia de Valeria no tenía ninguna intención de regresar a Venezuela. La primera señal clara llegó cuando Carlos, su papá, me mencionó casualmente que había empezado a buscar maneras de quedarse más tiempo. Según él, estaba investigando programas de extensión de visa o algún tipo de asilo, aunque sabía perfectamente que el proceso era complicado. Cuando le pregunté directamente si estaban considerando regresar al final del plazo de 6 meses de su visa de turista, me respondió con una evasiva: bueno, ya veremos cómo están las cosas cuando llegue el momento. No queremos tomar decisiones apresuradas. Esa frase me dejó intranquilo. No era solo el contenido, sino la forma en que lo dijo, como si ni siquiera estuviera considerando la posibilidad de regresar. Al mismo tiempo, los hermanos, Mateo y Luis, comenzaron a ausentarse más seguido. Según Valeria, estaban trabajando duro para contribuir a los gastos, pero nunca vi un centavo de lo que supuestamente ganaban. Todo seguía saliendo de mi bolsillo, la renta del departamento, la comida, incluso las cuentas del celular que Valeria decidió agregar para facilitarles las cosas mientras se establecían. Cuando mencioné que estos gastos ya estaban fuera de control, Valeria me pidió que tuviera paciencia. Solo necesitan un poco más de tiempo, decía. Un día, Valeria vino a mi casa con una propuesta que me dejó completamente desconcertado. Quería que les ayudara a sus hermanos a encontrar trabajos más estables, a pesar de que legalmente no podían trabajar en el país. ¿Conoces gente? Podrías preguntar aquí y allá. Ellos son buenos trabajadores, solo necesitan una oportunidad. Su tono era tan casual, como si no se diera cuenta de lo que estaba pidiendo. Cuando le recordé que eso era ilegal, se molestó. ¿Por qué eres tan rígido con estas cosas? No es gran cosa. Todo el mundo lo hace. Ese comentario fue un golpe bajo para mí. Hasta ese momento, había hecho todo lo posible para ayudarles dentro de los límites de lo legal y ético. Pero lo que me estaba pidiendo no solo era cruzar una línea, sino ignorar completamente mis propios principios. Mis dudas crecieron aún más cuando empecé a notar cambios en el comportamiento de Valeria. Antes era cariñosa y atenta, pero ahora parecía más distante, casi fría. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre mis preocupaciones, me daba respuestas evasivas o cambiaba el tema. Cuando insistía, terminaba acusándome de ser egoísta y de no entender la gravedad de la situación de su familia. ¿Cómo puedes hablar de límites cuando mi familia está aquí gracias a ti? ¿Ahora quieres darles la espalda? Esa táctica me hacía sentir culpable y terminaba cediendo, aunque algo en mi interior me decía que había algo más en juego. Las sospechas se intensificaron una tarde cuando fui al departamento que alquilé para ellos. Quería dejarles algunas cosas que había comprado en el supermercado, pero cuando llegué, encontré a los hermanos hablando en voz baja en la sala. No se dieron cuenta de que yo estaba allí, y alcancé a escuchar algo que me dejó helado. Solo falta que Valeria lo convenza de dar el siguiente paso. Con su ayuda, estamos hechos. Cuando entré, ambos se quedaron callados de inmediato. Fingieron estar viendo televisión, pero era evidente que estaban ocultando algo. Pregunté qué estaban haciendo y simplemente dijeron que estaban hablando de cosas de trabajo. No quise presionarlos en ese momento, pero algo en mí ya no podía ignorar las señales. Esa noche, Valeria vino a mi casa y actuó como si todo estuviera normal. Intenté confrontarla indirectamente, preguntándole si su familia tenía algún plan concreto para el futuro. Su respuesta fue vaga, como siempre, todo a su tiempo. No te preocupes tanto, amor. Pero yo ya no podía quitarme de la cabeza lo que había escuchado. Decidí tomar medidas más serias. Instalé discretamente una grabadora en el departamento que alquilé para ellos. Me sentía terrible haciéndolo, como si estuviera traicionando la confianza de Valeria, pero necesitaba saber la verdad.
Algo en mi interior me decía que estaba siendo manipulado, y no podía seguir ignorando esa sensación. Mientras tanto, las tensiones entre Valeria y yo continuaron creciendo. Ella comenzó a quedarse más tiempo con su familia y menos conmigo. Cuando estaba en mi casa, pasaba horas en su teléfono, enviando mensajes o haciendo llamadas en voz baja desde otra habitación. Incluso empezó a insinuar que deberíamos mudarnos juntos para estar más cerca de su familia. No creo que sea el momento, le dije una noche, intentando ser firme. Su reacción fue inmediata y dramática. ¿Por qué no? Si realmente me amas, esto no debería ser un problema. Es obvio que no quieres ayudarme como dices. Esa frase fue como un puñal. Había sacrificado tanto por ella y su familia, y aún así me estaba acusando de no hacer lo suficiente. Esa noche, me di cuenta de que nuestra relación ya no se sentía como algo mutuo. Todo giraba alrededor de sus necesidades, sus problemas, su familia. Yo solo era el medio para alcanzar sus metas. Actualización 3. Después de instalar las grabadoras en el departamento, pasé los días con un nudo constante en el estómago. Por un lado, me sentía culpable por haber llegado a ese punto, pero por otro, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí esperar unas semanas antes de revisar las grabaciones, para dar tiempo a que cualquier conversación importante saliera a la luz. Mientras tanto, las cosas con Valeria continuaron deteriorándose. Pasaba más tiempo con su familia que conmigo, y nuestras conversaciones se sentían tensas, casi mecánicas. Cuando estaba en mi casa, solía revisar su teléfono obsesivamente o tener largas llamadas en voz baja desde el balcón. Cada vez que le preguntaba con quién hablaba, me respondía con un tono a la defensiva, con mi mamá, ¿qué tiene de malo? ¿No puedo preocuparme por mi familia sin que me cuestiones? A pesar de mi creciente desconfianza, intenté mantener la calma y actuar como si todo estuviera normal. Sabía que si dejaba entrever que sospechaba algo, ella o su familia podrían volverse más cautelosos, y no quería arriesgarme a perder cualquier pista que pudiera obtener. Finalmente, llegó el día en que revisé las grabaciones. Me encerré en mi oficina en casa, conecté el dispositivo a mi computadora y comencé a escuchar los audios. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, conversaciones triviales, comentarios sobre la comida, planes para el día. Pero luego, alrededor del día 10, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una conversación entre los hermanos, Mateo y Luis. Estaban discutiendo en voz baja, y aunque el audio no era perfectamente claro, las palabras que capté fueron suficientes para dejarme helado. Mateo, ya está casi listo. Valeria dice que solo es cuestión de que él acepte firmar esos papeles. Luis, ¿y si no lo hace? ¿Qué vamos a hacer entonces? Mateo, lo hará. Ella sabe cómo manejarlo. Además, después de todo lo que ha gastado, no va a decir que no ahora. Seguí escuchando, tratando de captar más detalles, pero cambiaron de tema rápidamente. Sin embargo, esas pocas frases fueron suficientes para confirmar mis peores sospechas. Estaban planeando algo, y de alguna manera, Valeria era parte fundamental del plan. Decidí seguir revisando las grabaciones de los días siguientes. Cuanto más escuchaba, más detalles aterradores surgían. En otra conversación, Amalia, la madre de Valeria, hablaba con su esposo Carlos sobre los próximos pasos. Amalia, no podemos esperar mucho más. Valeria tiene que presionarlo para que firme pronto. Si no lo hace, vamos a tener que buscar otra opción. Carlos, lo hará. Ella dice que ya lo tiene convencido de que todo es para ayudar a la familia. Ese pobre tipo ni siquiera sabe en lo que se está metiendo. Me quedé paralizado frente a la pantalla. ¿Firmar? ¿Convencido? ¿Qué era exactamente lo que planeaban? En ese momento, no tenía todas las piezas del rompecabezas, pero estaba claro que yo era el centro de su estrategia. El golpe definitivo llegó unos días después, cuando encontré una conversación entre Valeria y su madre. Valeria estaba explicando cómo pensaba hacer que firmara unos documentos que, según sus palabras, les abrirían las puertas para quedarse legalmente en el país. Valeria, solo tengo que presentárselo como algo temporal.
Algo que no le afecte a él directamente. Es un contrato simple, ni siquiera va a leerlo completo. Amalia, ¿y está segura de que lo hará? Valeria, por supuesto. Me ama. Siempre termina haciendo lo que le pido. Además, le voy a decir que es por mí, que si no lo hace, me voy a quedar destrozada. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había hecho por Valeria y su familia, todos los sacrificios, habían sido parte de un plan mucho más elaborado. No era un acto desesperado de una familia en apuros, era un esquema fríamente calculado para usarme como herramienta para que ellos pudieran quedarse en el país. Pasé esa noche sin dormir, escuchando una y otra vez las grabaciones, tratando de juntar todas las piezas. Al parecer, los papeles a los que se referían eran documentos para un proceso de matrimonio ficticio con Valeria, lo que les permitiría a todos obtener beneficios migratorios indirectamente. Eso explicaba por qué Valeria había insistido tanto en que viviéramos juntos y en que formalizáramos nuestra relación. Más allá del shock, sentí una mezcla de rabia y humillación. Me habían usado desde el principio. Todo ese discurso sobre la familia, sobre las dificultades en Venezuela, había sido una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Y lo peor de todo, había caído en su trampa como un ingenuo. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontar a Valeria todavía. Necesitaba planear mi próximo movimiento con cuidado, asegurándome de no cometer errores. Lo que sí tenía claro era que no iba a permitir que se salieran con la suya. Si pensaban que podían manipularme y aprovecharse de mí, estaban muy equivocados. Actualización 4. Después de escuchar las grabaciones y confirmar que la familia de Valeria había estado jugando conmigo todo el tiempo, pasé días dándole vueltas a lo que debía hacer. La rabia y la sensación de traición me quemaban por dentro. Pero sabía que la venganza debía ser cuidadosa. No podía simplemente confrontarlos de inmediato, porque eso solo me pondría en una posición vulnerable. Mi primer paso fue asegurarme de que no me veían venir. Durante esos días, Valeria siguió actuando como si nada estuviera pasando. Cada vez que nos veíamos, intentaba hablarme de forma cariñosa, como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera normal. Incluso me dijo, he estado pensando que quizás deberíamos dar un paso más grande, quizás casarnos para asegurar la estabilidad de la familia. Me miraba con esos ojos de siempre, dulces pero manipuladores. No podía creer lo descarada que era. ¿Cómo era posible que pudiera seguir mintiéndome de esa manera? Pero ya no iba a ser tan fácil. Durante esos días, me mantenía distante, pero a la vez, buscaba cualquier oportunidad para reunir más pruebas. Sabía que aún había cosas por descubrir y que, al enfrentarlos, debía estar completamente preparado. Así que comencé a investigar. Contraté a un abogado de inmigración. No quería arriesgarme a que Valeria o su familia pudieran manipularme legalmente. Necesitaba saber exactamente cómo funcionaban los procedimientos migratorios y qué tipo de consecuencias podría tener un matrimonio falso. Mi abogado me explicó que si llegaba a firmar cualquier tipo de contrato que no fuera legítimo, podría enfrentar problemas serios con las autoridades migratorias. Y no solo yo, sino que Valeria, su familia e incluso yo podríamos ser acusados de fraude. Las consecuencias eran graves, y eso me hizo sentir más decidido a no dejarme atrapar. Lo que descubrí fue aún más alarmante. Mi abogado me habló sobre cómo los matrimonios fraudulentos eran más comunes de lo que pensaba, especialmente cuando se trataba de facilitar la estadía ilegal en el país. La forma en que Valeria había estado actuando no solo era manipuladora, sino peligrosa. Si llegaba a casarme bajo esas circunstancias, sería muy fácil para las autoridades detectar el fraude. Me estaban utilizando no solo emocionalmente, sino también legalmente. El día que decidí actuar comenzó de manera normal. Valeria había planeado una salida con su familia, algo que se había convertido en rutina. La excusa era siempre la misma: queremos pasar tiempo con mi familia antes de que la vida se ponga más complicada. Y yo, tonto de mí, siempre lo aceptaba porque quería evitar conflictos. Pero en esta ocasión, tenía otros planes. A esa misma mañana, pasé por un centro de asesoría legal.
Presenté una queja formal sobre lo que había estado sucediendo. No quería ser extremo de inmediato, pero prefería tener todas las bases cubiertas si las cosas llegaban a escalar. Mi abogado me recomendó que no me apresurara, pero también me advirtió que tomara decisiones antes de que el asunto se complicara aún más. Luego de salir de la consulta, me dirigí a la oficina de inmigración, donde entregué toda la documentación que había recopilado. Incluir las grabaciones no era tan sencillo, ya que sabía que eso podría complicar más las cosas para mí si no era manejado con cautela. Pero lo que sí entregué fueron las pruebas de que Valeria y su familia estaban manipulándome. No solo estaba demostrando que estaba en riesgo de ser involucrado en un fraude migratorio, sino que además mi testimonio era crucial para evidenciar que estaba siendo utilizado de manera fraudulenta. Esa tarde, cuando regresé a casa, me sentí más tranquilo, pero no menos inquieto. Sabía que no podía simplemente esperar pasivamente a que la situación se resolviera. Tenía que actuar rápido antes de que Valeria pudiera dar el siguiente paso en su plan. La oportunidad para dar un giro inesperado llegó una noche cuando Valeria me preguntó si quería acompañarla a una cena especial con su familia. Estaba claro que quería manipularme emocionalmente, y en ese momento decidí que era el momento perfecto para enfrentarlos. Le respondí que preferiría quedarme en casa, pero que estaría dispuesto a hablar de nosotros más tarde, si eso la hacía sentir mejor. Esa noche, cuando ellos salieron a la cena, aprovechando que me dejaron solo en la casa, revisé más a fondo las cosas en el departamento. Revisé sus papeles, sus pertenencias, buscando cualquier otro indicio que pudiera ser útil. Entre algunas cartas y documentos, encontré un sobresellado con una dirección de una oficina de abogados. Lo abrí sin pensarlo y lo que encontré fue un contrato de matrimonio preelaborado, con mi nombre claramente escrito y una firma en blanco. El documento estaba acompañado de una nota que decía, firma cuando estés listo. En ese momento, mi ira explotó. El nivel de manipulación que había sufrido durante todo ese tiempo me había cegado. Me sentí como un tonto, pero al mismo tiempo, todo en mí empezó a enfocarse en un solo objetivo, la venganza. La traición ya no solo era personal, sino que había llegado a ser una cuestión de supervivencia. En ese instante, decidí que no solo iba a terminar con esta relación, sino que iba a exponer a Valeria y a su familia por lo que realmente eran. El siguiente paso era claro, debía denunciar todo esto a inmigración, asegurándome de que no pudieran manipularme para que su plan siguiera adelante. Pero, para hacerlo de la manera correcta, necesitaba que el plan fuera completamente documentado. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Cuando Valeria y su familia llegaron a casa esa noche, los confronté con todo lo que había descubierto. Lo hice de una manera tranquila, sin alzar la voz, pero con la firme convicción de que no dejaría que se salieran con la suya. Ellos intentaron negar todo, pero la evidencia era irrefutable. Fue en ese momento cuando Valeria, por primera vez en todo este tiempo, dejó de actuar. Su rostro cambió. Ya no había sonrisas ni dulzura, solo una mirada fría. Estás jugando con fuego, dijo Valeria con voz baja. No sabes a lo que te estás metiendo. Pero ya no me importaba. Yo tenía el control ahora. Actualización final. Después de aquella confrontación en la que expuse a Valeria y a su familia, las cosas cambiaron drásticamente, pero no de la forma en que yo esperaba. El aire en la casa se volvió aún más tenso. Durante las semanas siguientes, Valeria intentó, de muchas formas, manipularme para que retractara la denuncia que había hecho, pero yo ya no estaba dispuesto a ceder. Sabía que, si no tomaba medidas ahora, estaría permitiendo que se salieran con la suya, y esa era una opción que no estaba dispuesto a contemplar. Desde que confronté a Valeria, la situación se desarrolló muy rápido. Como mencioné antes, fui a inmigración con todas las pruebas que había reunido, y las autoridades tomaron la denuncia con mucha seriedad. Ya no se trataba solo de un matrimonio fraudulento. Con el tiempo, fui contactado por un agente de inmigración que, tras revisar toda la información que había entregado, me informó que había más de lo que imaginaba detrás de esta familia. Valeria y sus padres no solo estaban involucrados en el fraude migratorio, sino que los hermanos de Valeria, Mateo y Luis, tenían vínculos con algo mucho más peligroso.
La investigación se intensificó rápidamente. Resultó que Mateo y Luis no eran simples inmigrantes que buscaban una vida mejor en los Estados Unidos. Tenían conexiones con el cartel del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Venezuela. A través de fuentes confidenciales, las autoridades descubrieron que ambos hermanos estaban involucrados en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de personas, drogas y armas, además de estar involucrados en actividades de extorsión. Este hallazgo dejó a todo el mundo en shock. Nunca había imaginado que la familia de Valeria estuviera tan profundamente involucrada en algo tan grave. Los hermanos de Valeria no solo tenían antecedentes penales en Venezuela, sino que su presencia en los Estados Unidos no solo era ilegal, sino que representaba una amenaza para la seguridad nacional. A partir de ahí, las investigaciones se centraron en ellos, y las autoridades comenzaron a rastrear todas las conexiones que tenían en el país. No pasó mucho tiempo antes de que Mateo y Luis fueran arrestados en una redada sorpresa en un almacén en el que se sospechaba que operaban. La operación resultó en la captura de varios miembros del cartel que estaban en el país, incluidos los hermanos de Valeria. Las autoridades descubrieron además que la familia de Valeria había estado ayudando a facilitar la entrada ilegal de varios miembros del cartel y que su intención era, en última instancia, usar mi matrimonio con Valeria para asegurar la residencia legal de más personas vinculadas al crimen organizado. El golpe final llegó cuando los fiscales pudieron vincular a Valeria y a sus padres con las actividades de sus hijos. Durante las interrogaciones, Valeria trató de minimizar su involucramiento, pero no pudo negar las pruebas que se habían reunido en su contra. Al final, Valeria, sus padres y sus hermanos fueron arrestados. El proceso judicial fue rápido y contundente, los hermanos fueron condenados por tráfico de drogas, tráfico de personas y otros delitos graves relacionados con sus nexos con el cartel. Fue un golpe devastador para la organización criminal, que perdió a varios de sus miembros clave en Estados Unidos. Valeria y sus padres, por su parte, fueron deportados de inmediato. Lo peor de todo fue que, por su involucramiento con el crimen organizado y las pruebas de fraude migratorio, se les prohibió la entrada a Estados Unidos de por vida. No solo sus visas fueron canceladas, sino que cualquier intento de ingresar al país en el futuro resultaría en arresto inmediato. No solo se había ido a la ruina su intento de quedarse en Estados Unidos, sino que su vida aquí se había destruido por completo. El juicio fue exhaustivo, y aunque al principio pensé que la justicia sería lenta y que las consecuencias para su familia serían menores, me sorprendió lo rápido que el sistema judicial actuó. Mateo y Luis fueron condenados a largas penas de prisión, mientras que Valeria y sus padres enfrentaron su deportación, con la prohibición de entrar en territorio estadounidense para siempre. Durante los procedimientos, nunca vi a Valeria en persona. Cuando me enteré de su arresto, me sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Había sido un juego cruel, pero en última instancia, había logrado exponer la verdad. Lo peor de todo era que nunca llegué a entender realmente lo que la había llevado a tomar ese camino. La mujer que pensé que era mi pareja, mi confidente, era solo una pieza más en una red de mentiras y manipulación. En los meses que siguieron, recibí varias cartas de Valeria desde la prisión en Venezuela, pidiéndome perdón y suplicando que reconsiderara la denuncia. Pero ya era demasiado tarde. No podía, ni quería, perdonarla. Me sentí liberado al saber que la justicia se había hecho, pero el daño ya estaba hecho. Durante todo ese tiempo, nunca pude ver lo que estaba justo frente a mí. Al final, mi vida volvió a la normalidad. No me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé, aunque no fueron fáciles. Pero una parte de mí nunca podrá olvidar todo lo que sucedió, la forma en que fui manipulado, y la increíble red de mentiras que se construyeron a mi alrededor. Lo que comenzó como una simple relación con una mujer que creía honesta terminó siendo una lección de vida brutal. La gente que uno más quiere a veces puede ser la que más te lastima. Hoy, mientras sigo adelante con mi vida, siempre recordaré este capítulo de mi vida como una advertencia sobre la confianza y las verdaderas intenciones de las personas. Al final, aunque ellos pensaron que podían usarme, yo fui quien salió victorioso, y su plan se desplomó de la manera más humillante posible.